la idea es que, y se los aclaro del principio, participen bastante y no importa que digan cualquiera, o sea, no se preocupen por errar y por plantear otra cosa. Lo que sí les pido que lo que planteen o lo que digan, que sean lo que ustedes piensan que harían en el ejercicio, en el entendimiento que tengan en ese momento. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me permite identificar cosas, porque la clase que viene también va a ser tipo de repaso y podemos tomar otros temas. Entonces, si yo veo que siempre se equivocan en una cosa, vuelvo a repasar, más allá de explicarla ahora, la vuelvo a retomar el ejercicio que viene. Después, ¿qué otra cosa querías comentarles? La idea del ejercicio es, después les dejo el PowerPoint, pero la idea del ejercicio, de alguna manera, es que lo guarden, lo tengan cerca, porque si bien es medio largo y el parcial no va a ser tan largo, digamos, o sea, porque van a ser 2 ejercicios, tampoco es un ejercicio tipo del parcial en el sentido de cantidad de preguntas o cosas por el estilo, pero sí les sirve porque integramos desde el principio de la materia hasta ahora, digamos. La idea de hacer 2 ejercicios es porque en uno vamos a tratar un tipo de sistemas, en el otro tipo de sistemas, o sea, los 2 grandes sistemas que vemos, y porque también vamos a trabajar con las 2 sustancias que más usamos. Entonces, un poco la idea es que les sirva el ejercicio como para ver un hilo completo, o sea, desde, por ejemplo, sustancias puras y un tipo de sustancia, los temas que les corresponde, hasta entropía, digamos, hasta el tema del parcial. Y después, cuando retomamos las clases que tenemos, o sea, después de rendir, cuando volvemos, arrancamos con un tema nuevo, que es exergía, que es la combinación de la primera y la segunda ley de la termodinámica, y vamos a recuperar estos ejercicios para agregarle 2 o 3 incisos y terminar de hacer una especie de análisis, con lo cual ténganlo a mano, porque después les va a quedar como un ejercicio súper completo de la primera mitad de la materia, ¿sí? La idea es que participen y lo que no se entienda, pregunten, siéntanse libres, ¿sí? Vamos a tratar de administrar el tiempo igual, pero bueno, es un poco la idea de que participen. Sí. Este es el enunciado, ¿sí? A ver, ¿quién quiere leer? ¿Algún voluntario o voluntaria que me quiera leer el enunciado del problema? ¿Te lo leo? Vale, lean para todos, vamos. Bueno, un dispositivo cilindro émbolo contiene aire a 150 kilopascales y 27 grados centígrados. En este estado, el émbolo descansa sobre un par de topes y volumen encerrado, y el volumen encerrado es de 400 litros. La masa del émbolo es tal que requiere una presión de 350 kilopascales para moverlo. El aire se calienta hasta que se duplica su volumen. Determinar temperatura final, trabajo efectuado por el aire, calor total suministrado, y considerando que la fuente de energía que suministra el calor se encuentra a 1500 Kelvin, determinar también variación de entropía del sistema y la entropía generada. Perfecto. Bien, lo primero que tenemos que hacer es esto, una lectura corrida del enunciado, ¿sí? Sin distracciones, no nos paremos a anotar nada. ¿Por qué? Porque una lectura corrida nos ayuda a tener la idea general. Entonces después, con más tranquilidad, vamos a empezar a identificar los datos, ¿sí? Entonces vemos que se trata de aire, que inicialmente está a 150 grados y 150 kilopascales y 27 grados centígrados. ¿Qué otro dato tenemos para marcar acá? A ver. ¿Qué es un cilindro émbolo? Bien, eso nos da interpretación del sistema. Sí, perfecto. Del estado inicial, ¿qué otro
otro dato tenemos? El volumen. Bien, tenemos el volumen, perfecto. Entonces, fíjense un poco lo que hablábamos, ya me olvidé si es la consulta o qué, pero esto tiene que ver con cómo pensamos los problemas. Fíjense que acá tenemos presión. Bueno, primero y principal, sustancia, aire, ¿no? Después tenemos presión, temperatura y volumen del estado inicial. ¿Eso qué quiere decir? Que yo sé en dónde pararme en un diagrama presión-volumen, por ejemplo. Sé perfectamente a dónde me paro. Después, ¿qué otro dato tengo? Bueno, ahí está el émbolo, que es lo que me comentaban recién de cómo es el dispositivo, ¿sí? ¿Por qué lo marqué acá? Porque recuerden que yo les decía, un estado totalmente definido, un proceso que de alguna manera me lo va a marcar el émbolo, y ya empieza a darme datos del estado final, ¿sí? Fíjense que del estado final, ¿qué sé? La presión y ¿qué más sé? ¿Qué otro dato tengo? La temperatura final es mayor que la inicial. Eso me lo piden calcular. El volumen que se duplica. Claro, tenemos el volumen que se duplica, bien. Del análisis vamos a ver que la temperatura final va a ser mayor, pero por lo pronto es una pregunta. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es repasar la información que tengo, ¿sí? Como un, digamos, ¿qué es lo que quiero? Que tengamos como un método, ¿sí? Que vayamos despacio para ir construyéndolo. Entonces, primero, una lectura general. Y ahora vamos incorporando toda la información que tenemos, ¿sí? Ya darnos cuenta que la temperatura final es mayor que la inicial, ya empezamos a hacer un análisis, ¿sí? Está buenísimo, es así, pero vamos como de manera más ordenada. ¿Algo más de información que podamos marcar? ¿Algún dato que tengamos? La temperatura de la fuente, dice. Bien, la temperatura de la fuente, exactamente, ¿sí? Esto después lo vamos a usar, pero como enunciado, digamos, es otro dato más que tengo, ¿sí? Entonces, ¿qué haríamos acá? Nosotros empezaríamos como a llenar una tabla, como buena ingeniera, bien cuadrada, bien estructurada, pero empezamos a poner información. Acá tenemos el estado inicial, tenemos uy, volví. Ah, porque puse, perdón, no puse para la pluma. Entonces, del estado inicial tenemos la presión, 150 kilopascales, ¿sí? Tenemos la temperatura, 27 grados centígrados. Acá, voy a cambiar de cosa. 27 grados centígrados, perdón, pero esto de escribir acá me quedó chiquito el espacio. Acá mi recomendación es que lo pongan, si quieren, al 27 chiquitito, pero lo pongan directamente al Kelvin. ¿Por qué? Porque si después hacen sumas y restas, hicieron una cuenta súper fácil y no pasa nada. Pero si en el medio del problema se distraen y dejaron la temperatura en grados centígrados y hacen una división, usar la temperatura, recuerden, de manera relativa en divisiones está mal. Entonces mi consejo es que directamente usemos la temperatura en grados, perdón, que usemos la temperatura en absoluto, ¿sí? Voy a borrar a ver si con este lápiz escribo un poco mejor. Entonces dijimos 150, escribe de otra manera, y acá ponemos 300, ¿no? Bien, esto parece un fibrón de cosas. Bueno, ¿qué otro dato más tenemos? Presión, tenemos el volumen, ¿sí? Otra cosa, ya lo pongo 0,4. Lo pongo en
En metros cúbicos, ¿sí? Importante, pueden ir poniendo las temperaturas, las unidades al costado, ¿sí? Poner kilopascales, fundamentar las unidades, Kelvin, metros cúbicos. Del estado final que tengo, la presión dijimos 350, yo no lo pongo por una cuestión de que me quede horrible. La temperatura la tengo que calcular, ¿sí? El volumen es el doble, ¿sí? ¿Y qué otros datos tenemos? El más importante y que tenemos que escribir primero que todos, que es aire, ¿sí? Porque recuerden que el tipo de sustancia me habilita determinado método de trabajo del cálculo, ¿sí? Bueno, sabemos porque hablamos también cuando pasamos... ¿Sí? Perdón, no escuché. ¿Alguien hizo una pregunta? Ah. Cuando repasábamos el enunciado, una cosa importante que mencionaron, que se trataba de un cilindro pistón, que había un émbolo, entonces podemos decir que el proceso tiene frontera móvil. ¿Qué apreté para poner esta letra? No tengo ni idea. No. ¿Y qué otro dato tenemos? La temperatura de la fuente, ¿sí? Temperatura de la fuente, 1500 Kelvin. Entonces, esta es toda la información que tenemos de partida. Tenemos... Bien, ahora que ya tenemos como toda la información de partida y un poco linkeando con este análisis que uno de ustedes hizo de decir, bueno, la temperatura final sé que va a ser mayor a la inicial, es cierto, ¿sí? Lo podemos poner como un dato, yo sé que la T final, vamos a poner fuente acá, para no mezclar, ¿no? La T final va a ser mayor que la T inicial. Profe, creo que lo que está seleccionando usted para escribir es un fibrón, y por eso le hace ese dibujo. Ay, gracias. Acá elegí, acá elegí el fibrón. Claro. Bueno, pero ahora no me deja elegir otra cosa. Ahí está. Marcar con resaltado. Y con pluma escribe finito. Gracias. Claro, el otro simula como un resaltador. Claro, claro, bien. Igual quedó más prolijo que cuando escribo con, ¿no? Bueno, sigamos. ¿Qué otra cosa nos dice el problema? O sea, un poco asociado a esto de frontera móvil. Fíjense, acá lo que hablamos tenemos el estado inicial totalmente definido. Tengo un punto, sé dónde... Es un sistema cerrado, bien, ya empiezo a encontrar otras cosas. Se trata de un sistema cerrado, perfecto, este aire me habilita a trabajar como gas ideal, ¿no? Y el tema de la frontera móvil me dice que el pistón se va a mover, ¿sí? Ahora les pregunto, en base a todo lo que vimos en transformaciones gaseosas. ¿Puede ser que, profe, sea trabajo de expansión que va a haber? Sí, exactamente, va a haber trabajo de expansión, bien. Pero ese trabajo de expansión, asociándolo a lo que vimos en transformaciones gaseosas, ¿cuál creen que es la trayectoria o el proceso que va a usar de todo lo que vimos? Isotérmico no es, ya vimos que la temperatura... Isobárico. Isobárico. ¿Y por qué se dan cuenta que es a presión constante? Porque a medida que va aumentando la presión se va moviendo para arriba el pistón, ¿o no? Claro, pero vos... Igualándolo. Que el pistón se mueva y aumente el volumen, vos podés hacerlo con transformaciones adiabáticas, lo podés hacer con transformaciones politrópicas, lo podés hacer en este caso con presión constante también, porque cuando yo tengo un cilindro pistón, va a haber una expansión, va a haber un trabajo frontera, va a haber un trabajo de expansión de alguna manera,
pero hay varios caminos. Hay algunos que puedo decir que no va a ser. Por ejemplo, volumen constante no va a ser porque justamente el volumen aumenta. Y a temperatura constante, no, porque veo ahí en el enunciado ya que es un dato que me piden y ya estoy viendo que va a ser mayor. Ahora nos queda adiabática, politrópica y a presión constante. Entonces, de esas tres opciones, ustedes eligieron presión constante. ¿Por qué no podría ser adiabática? La estoy haciendo larga, chicos, está bien la respuesta, pero la estoy haciendo larga para que vean el análisis y no hagan las cosas en automático, ¿sí? Entonces, ustedes dijeron, ahora pregúntense, ¿está bien que sea presión constante? Entonces, del análisis de todas las transformaciones, ya descartamos algunas, nos quedaron 3. ¿Por qué descarto adiabático? Porque hay transferencia de calor. Exactamente. Entonces, no dudan, es así de simple, es simplemente un chequeo esto. Ya sé que adiabática afuera, ahora me quedan 2. Me queda a presión constante y politrópica. ¿Y por qué no es politrópica? ¿Te tendría que haber dado el dato de N? Exactamente, ¿sí? Entonces, fíjense, el problema lo estoy llevando para que ustedes mismos se vayan como construyendo sobre seguros, ¿sí? Entonces, esto es una decisión súper importante para el problema. Entonces, lo hacemos en base a ¿qué? Al análisis del enunciado, ¿sí? Y lo que hicimos fue simplemente revisar los datos que tenemos. Ya en ese análisis de datos empezamos a construir el problema. Por eso decía que vayamos despacio, pero ese despacio también nos ayuda a ir construyendo sobre seguros, saber que vamos a trabajar por transformaciones gaseosas, este tema de la frontera móvil y estar seguro que esa presión constante. ¿Por qué? Insisto con esto, este análisis que parece muy obvio, si ustedes leen rápido el problema, puede que haya otro tipo de transformación y se lo llevan puesto, porque dicen, cilindro émbolo, presión constante. Guarda, no siempre es presión constante, ¿sí? Entonces, un poco la charla iba por ese lado. Bien, entonces, ¿qué hicimos hasta ahora? Leímos el enunciado del problema, identificamos datos y empezamos un análisis sencillo, ¿sí? La otra cosa muy importante que forma parte de ese análisis es el qué me están preguntando, ¿sí? Fíjense que me están pidiendo calor, me están pidiendo trabajo. Si yo hubiera dudado si era diabática o no, me están pidiendo el calor intercambiado, ¿sí? Y también me habla de calentamiento. Entonces es lógico esta interpretación de que hay una transferencia de calor hacia el sistema, que va a haber trabajo, esta idea de el émbolo y ver que va a haber algún trabajo, ¿sí? El análisis, bueno, que hicimos para la temperatura final, y la parte de entropía que me está marcando un poco el tema del desorden. Si me dice que va a haber entropía generada, o que por lo menos lo calcule, yo de alguna manera acá ya puedo empezar a hacer algunos análisis. Es decir, ver que la entropía generada aumente, la variación de entropía también me lo está pidiendo, también me ayuda a darme cuenta y no empiezo a tirar, digamos, ecuaciones para resolver, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque a la hora de un examen, si yo le pongo todo esto, ustedes entran en pánico, ¿sí? Es decir, uy, tengo que calcular 5 cosas, más el esquema, más el dibujo, que siempre me lo piden y qué sé yo. Ahora, si yo le hago la última pregunta, solamente esta, usted dice, tengo que resolver una sola cosa, pero igual tienen que hacer todo lo otro para poder resolverlo, ¿sí? Entonces, la idea es mostrarle que para llegar al resultado necesitamos hacer un proceso ordenado. Entonces lo forcé a las preguntas
para ir en la secuencia en la cual ustedes deberían llevar la resolución de este problema si solo se le preguntara la pregunta E, ¿sí? Esa fue un poco la idea también del planteo. Seguimos, ya sabemos dónde estamos parados, tenemos la información y analizamos qué es lo que tenemos que calcular. Paso siguiente, acá está todo tipo síntesis, mucho más prolijito, ¿sí? Cómo fuimos armando todo esto. Entonces, ahora el paso siguiente es hacer esto del diagrama, el esquema, y terminar de entender esto que estamos viendo, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos, volví para atrás acá, tenemos un cilindro pistón, ¿bien? Que tiene una tapita, el volumen que está ahí adentro originalmente es dato, sabemos la presión inicial y la temperatura inicial, de ahí, ¿no? Y sabemos que le vamos a transferir calor a esto. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con el calor? Digamos, ni vienen siendo el quemador. Si yo analizara qué pasa adentro del cilindro, supónganse que yo le puedo poner acá un indicador, un TI, un PI, y bueno, el volumen lo puedo medir porque el tacho está graduado, digamos. Si yo le agrego calor a esto, ¿qué veo? Ni bien empiezo a calentarlo. Va a aumentar la temperatura hasta que aumente la presión a los 350, ¿no? Perfecto, perfecto. O sea, las unidades de calor que yo vaya entregando al principio, ¿qué hace? Hacen que aumente tanto la presión y la temperatura, ¿por qué? Porque este émbolo que está acá está apoyado. Y yo sé que todo esto con la atmósfera y demás pesa 350 y yo arranco de 150. Entonces, eso va a quedar como si fuera un tanque rígido mientras yo transfiero calor. ¿Por qué? Porque de adentro, acá, la presión es menor que la presión de este lado. Entonces, mientras suceda eso, cada unidad de energía que yo entregue va a hacer que vaya aumentando la presión y la temperatura hasta que logre que el pistón flote. Y cuando yo llego a la presión del pistón, si sigo entregando energía, ¿qué pasa? Se va a mover. Cambia el volumen. Exactamente, y eso lo sé porque yo lo tenía de dato, ¿sí? Entonces, vamos a poner la pluma acá. Entonces, el pistoncito, si yo sigo agregando energía, va a flotar, y el volumen más o menos va a ser el doble de lo que era el inicial. Entonces, ese es el esquema de lo que va a estar pasando. Ese desplazamiento del pistón se debe a un trabajo de expansión, como bien dijeron, ¿sí? Entonces, ahora lo que nos queda es, después de analizar el esquema, esto es el esquema del sistema, tenemos que pasar al diagrama, ¿sí? Bien, entonces, ubicamos el punto inicial con la presión y el volumen, puede ser la temperatura también, pero yo sé a dónde estoy parado. Yo sé que el volumen final va a ser el doble, me voy a mover para acá, o sea, yo sé que voy a hacer este movimiento, y además yo sé que la presión también va a aumentar. Entonces, si yo tiro dos líneas, después lo borro, ¿sí? Porque está bien hecho, yo sé de alguna manera dónde va a estar mi punto final. Acá el tema es encontrar la trayectoria que está asociada al dibujo y a lo que interpretamos, porque si se fijan, yo de acá puedo ir así, puedo ir así, puedo ir así, ¿sí? Puedo ir así y así. O sea, hay un montón de trayectorias que yo pudiera llevar a cabo para ir del punto inicial al punto final. Que
como estamos ahora, ustedes si tuvieran un gráfico lo pueden determinar tranquilamente, analíticamente. Supónganse que podemos armar una especie de diagrama. Fíjense que del estado 1 tenemos todo y del estado final tenemos el volumen, que es el doble, y tenemos la presión. Entonces, si hiciéramos este dibujo así rápidamente, podemos ubicar el punto final y ubicar el punto inicial. Lo más importante para resolver el problema es hacer la trayectoria de acuerdo a la interpretación de este esquema que está asociado al enunciado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo voy por este camino, ¿sí?, la cantidad de calor y trabajo intercambiado no es la misma que si yo hago esto y esto, o voy por acá, ¿sí? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Hoy cuando consideró P igual a constante, ¿ya estaba analizando a partir de que el émbolo, de que el pistón subió? Claro, claro, O sea, exactamente. bien. Al principio, o sea, yo sé que como el volumen era más grande, Sí. yo sabía que el émbolo se iba a mover, ¿sí? Y ese análisis que hicimos está asociado a la trayectoria que iba a seguir el émbolo. Ahora, eso no quiere decir que esa trayectoria sea exactamente desde este punto, ¿sí? Que es lo que estamos analizando ahora, porque que sepamos que se va a mover a presión constante, nos deja o este camino o este otro, ¿sí? O sea, nosotros acá podemos borrar, perdón, quería limpiar un poco esto, pero nosotros acá podemos ubicarnos en el gráfico y ya darnos cuenta que un camino, ya sea acá abajo o arriba, o sea, acá o acá arriba, pero uno de los dos va a ser a presión constante, ¿sí? Después, recién cuando estábamos hablando, ustedes mismos dijeron, bueno, va a aumentar la presión y va a aumentar la temperatura, ¿sí? En la primera parte. Cuando yo empiezo a agregar calor, cuando yo dibujé el indicador de presión y temperatura en el tanque, identificaron eso rápidamente. Entonces eso, ¿cómo lo llevo en un diagrama de estas características? Uy, esperen que está acá. Aumentando la presión y la temperatura. Cada isoterma que pase por acá me está mostrando que la temperatura es mayor, ¿sí? ¿Y qué pasa con el volumen? Como estaba apoyado acá, en esta zona, hasta que adentro no llegué a la presión 2, a la presión de 300 kilopascales, el tanque se comporta como un tanque rígido. Y después, justo que empezó a flotar el pistón, un poquito más de energía que yo le agregue, ya ahí se transforma a presión constante, ¿sí? Entonces, fíjense que nuestra trayectoria tiene dos tramos. Un tramo volumen constante, ¿por qué? Porque tengo menos presión que la presión que ejerce el pistón. Cuando yo la igualo, queda flotando, ya las trabas no juegan ningún efecto, y todo lo que yo agregue de energía va a hacer que el pistón se mueva. Entonces, mi trayectoria está asociada a esta curva presión constante y esta otra volumen constante, ¿sí? Entonces, lo que ya estamos viendo acá que podemos analizar es el trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el área, hablamos al principio que como el pistón se movía, dijimos que iba a haber un trabajo de borde o de expansión o algo así, ¿no? Entonces, ese trabajo de expansión es una función que depende de la presión y el volumen. Entonces, haciendo un diagrama presión-volumen, justamente, yo puedo determinar que el área bajo la curva va a representar ese trabajo, ¿sí? Yo hasta ahora no hice ningún número, pero ya entendí qué es lo que está pasando, ¿sí? Ya entendí
qué va a entrar en juego a la hora de resolver los balances, resolver las ecuaciones. Cuando ustedes llegan a este punto, el resto es mucho más sencillo, porque saben qué es lo que va a pasar, saben qué pueden esperar. Hoy dijimos al principio, la temperatura final es más alta. Bueno, con esto lo verifiqué. Con esto ya estoy tranquilo que va a pasar esto. También hablamos del trabajo. Bueno, acá lo vemos representado al trabajo, ¿sí? Acá les quiero hacer un comentario, porque fue un error de alguna de las guías que estuvimos viendo. Ustedes pueden, supónganse, y esto entre paréntesis, porque no forma parte del problema, pero lo quiero hacer como un paralelismo. Si yo cambio el calor por una resistencia eléctrica, este gráfico de acá, este gráfico de acá, me sigue mostrando solamente el trabajo de expansión. ¿Por qué? Por esto, porque es una función que depende de la presión y el volumen. Y el trabajo, ¿sí?, no tiene que ver con esas dos, sino tiene que ver con la corriente, con otras cosas que no están dibujadas en el diagrama. Entonces, primera conclusión. Que no tengan un área bajo la curva no quiere decir que no haya trabajo, ¿sí? Lo que quiere decir es que no hay trabajo de expansión, ¿sí? Guarda con eso. Y después, ahora lo voy a retomar, si me olvido, vuélvanmelo a recordar, pero para la primera ley de la termodinámica, que yo diga que este sistema evoluciona con el agregado de calor o con un trabajo eléctrico, para la primera ley de la termodinámica le da lo mismo. Siempre que discriminemos entre los dos trabajos, esto como número, como resultado, supónganse 10 kilojoules, va a dar lo mismo. El tema es que para la segunda ley de la termodinámica no da lo mismo, ¿sí? Entonces guarda con esas cosas. Cuando ustedes calientan con una resistencia eléctrica, lo tienen que tomar como trabajo eléctrico y no como calor, porque después aparecen los errores. Entonces otra cosa que tienen que hacer es ver bien qué proceso o qué interacción está teniendo el sistema con el medio, ¿sí? Sigo, a ver, acá hay una pregunta, de casualidad. Ah, no es una pregunta. Bueno, sigo. Entonces, ahora que se entendió cómo es el esquema y cuál es el diagrama y cómo funciona cada uno, qué análisis tenemos que hacer. Sí, sí. Bien, seguimos. Entonces, lo que sigue, después fíjense, lo que yo quiero de esta resolución del problema es que les quede la secuencia de pasos, ¿sí? Primero leímos, identificamos los datos que hay que calcular, dibujamos el sistema y analizamos el diagrama de propiedades, ¿sí? Fíjense que hasta ahora no metimos ninguna ecuación como para empezar a resolver en sí mismo el problema, salvo el análisis del trabajo. Y esto es a propósito, ¿sí? Porque ustedes ven, hay que calcular la entropía generada y ponen la ecuaciones en automático, ¿sí? Entonces, ahora que tenemos todo esto, comenzamos con la resolución del problema. ¿Qué es lo primero que tenemos que calcular? ¿O por dónde empezarían? A ver. Calculando la temperatura final. Ideales. Bien. Ecuación de gases ideales, temperatura, sí, esa era la primera pregunta. Ecuación de estado de los gases ideales, fundamental la primera ecuación porque es la que detectamos a partir del enunciado, que nos dijo que se trata de aire, y nosotros que estamos diciendo que al aire lo tratamos como un gas ideal, ¿sí? Esto es un supuesto que estamos haciendo, esto hay como que anotarlo al margen. Bien, de esta ecuación, para el estado final y sacar la temperatura, ¿tenemos todo?
¿Faltaría la masa? La masa como Exactamente. ecuación. Nos falta la masa. Bien. Pero lo Entonces, sacamos con los datos iniciales, ¿o no? Y después vamos exactamente. al final. Primero, con esta ecuación, calculamos la masa, que como es constante, una vez que la calculo ya me sirve, y lo hago en función del estado inicial. ¿Sí? Bien. Entonces, después de esto, puedo la temperatura. ¿Sí? Después vengo y despejo la temperatura con la presión final y el volumen final. ¿Sí? Yo veo eso, a ver, ¿dónde tengo la La tabla? masa inicial es igual a la masa final porque es un sistema cerrado. ¿Sí? Entonces ahí ya calculé todo. ¿Sí? Bien. Después, otra cosa, ahí contestamos la pregunta. Yo no voy a hacer las cuentas, pero sí les voy a dar después los resultados para que ustedes hagan las cuentas y lo verifiquemos, ¿sí? Bien. Otra cosa que me pide el problema, la segunda pregunta era, acá tengo la hoja, ¿sí? El trabajo, ¿no? Recién vimos sí, el trabajo efectuado por el aire. Vimos que se trata de un trabajo de borde, ¿sí? Mi consejo es que siempre arranquen de la ecuación donde están tanto la presión y el volumen dentro de la integral. Recuerden que otro supuesto u otra consideración, no supuesto porque lo validamos, es que trabajamos con un sistema cerrado, ¿sí? Entonces, como es sistema cerrado, el trabajo de frontera, de borde, de expansión, como lo quieran llamar, es la integral de P diferencial de B. Esta forma de escribirlo también los ayuda a que no hagan en automático P delta B, porque si la trayectoria hubiera sido una politrópica o hubiera sido una diabática y ustedes ponen P delta B, estarían cometiendo un error. ¿Sí? Recuerden todas las transformaciones. Entonces, por ahí plantear la integral los hace ir un poco más despacio. ¿Sí? Entonces, como dije que el proceso es a presión constante, por el análisis que yo hice, saco la presión y resuelvo la integral. Entonces, yo tengo que la presión, y acá pregunta, ¿qué presión va? B grande puedo poner, voy a poner B chiquito. Si pongo B chiquito va en la masa, ¿sí? La presión final sería. Exactamente, porque es la presión en la cual yo estoy haciendo trabajo. Si recuerdan el dibujo, había la presión inicial y hasta que alcanzaba la presión final no tenía área bajo la curva. Entonces todo ese rango de presiones no me está ejerciendo trabajo. Yo veo el trabajo cuando alcancé la presión para que flote el pistón, que es cuando varía el volumen, ¿sí? Entonces, bueno, con esta expresión calculamos el trabajo, ¿sí? Entonces, acá contestamos. Sí, dale. El volumen sería 400, ¿ese es el final o el inicial? 400 litros. Te decía que el final era el doble. Ahí leí, perdón, ahí vi. Gracias. Entonces, multiplicás por 0. Otra cosa que tenía el enunciado, que no lo marqué por ahí muy fuerte, pero algo dije. Fíjense las unidades del problema, ¿sí? Está pensado para que hagan cambio de unidades. El primero, muy obvio, era la temperatura, que fue una sugerencia para que no metan la pata después, ya la dejan en Kelvin. Y después otro tema es el volumen. ¿Por qué? Si se fijan las unidades de R, el R del gas, tiene kilopascales por metro cúbico sobre kilogramo Kelvin, ¿sí? Como unidades. Entonces, fíjense que esto ya le está marcando que el volumen lo tienen que pasar a
metros cúbicos, ¿sí? Entonces guarda que teníamos kilos, ahí va a haber un 1000 que nos va a estar faltando, ¿sí? Cuando resuelvan, vayan poniendo todas las unidades y vayan simplificando. Pero esto que lo dejo acá como entre paréntesis para que recuerden, generalmente es lo que marca las unidades en las cuales yo tengo que trabajar, las constantes que yo saco de las tablas, ¿sí? Entonces recuerden que el kilopascal por metros cúbicos es kilojoule, unidad de energía, que si tengo kilojoule por kilogramos es energía específica, y cuando tengo la energía asociada a la temperatura es porque estoy hablando de entropía o de desorden, ¿sí? Entonces, bueno, con esta plaquita de acá, sacando este paréntesis que les acabo de hacer aquí, ustedes podían responder la pregunta A, ¿sí? Con esta, y la B con esta otra. Bien, seguimos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sigo? Bueno, ¿qué es lo que nos queda calcular de la primera parte? El calor, era la pregunta C. Cuando tienen el enunciado, yo les aviso. La pregunta C, o sea, como el primer bloque de preguntas, el último era el calor. Fíjense además que se les tuve buena y se los di como todo ordenadito, ¿sí? ¿Por qué? Porque, si recuerdan las últimas clases, yo les comentaba que calor y trabajo son dos cosas que pueden sacar de el balance generalmente, ¿sí? Entonces, como el trabajo, hay un único trabajo, no es el único en realidad, supongo, pero dejémoslo como que si yo les doy el trabajo de expansión, de alguna manera ustedes pueden calcularlo, ¿sí? A través de las transformaciones que vimos, nos queda que de la primera ley, lo otro que puedo calcular es el trabajo, ¿sí? Vamos a hacer un repaso de la primera ley, pero que me entre. Calor menos trabajo, convención de signos, más la sumatoria de energía de entrada, menos la sumatoria de la energía de salida, era igual de alguna manera a la energía acumulada, ¿sí? A la masa final por la energía final menos la masa inicial por la energía inicial. Entonces, este es el balance más general, donde tengo que empezar a hacer simplificaciones y anotar las razones por las cuales las voy haciendo, ¿sí? En la placa anterior hablamos de que se trata de un sistema cerrado. ¿Qué tacho de este balance por tratarse de un sistema cerrado? Anímense, no pasa nada ahora. La entrada de energía. ¿Y qué más? Y la salida, perdón. Bien, sí, los dos, porque no hay intercambio de energía. ¿Qué otra cosa puedo decir como que estoy considerando dentro de mi sistema? ¿Qué otra cosa puedo anotar acá al margen y simplificar todo esto? Que la energía masa. la variación de energía cinética es igual a 0 y la potencial también. Bien, la variación de energía cinética y variación de energía potencial son despreciables. Bien, y bien eso de variación. Bien. Y recién ahí en el chat me ponían que la masa final era igual a la masa inicial, y esto está bien, y está asociado a este concepto de que se trata de un sistema cerrado. Entonces, cuando yo vengo acá, tengo calor, el trabajo es el trabajo de frontera o de borde, ¿sí? Y del otro lado puedo sacar factor común la masa, y como no tengo energía cinética ni potencial, pongo final menos energía inicial. Y hubo otra cosa que puse como consideración cuando arranqué el problema, que era que
tenía un gas ideal. ¿Cómo resuelvo esto para un gas ideal? ¿Cómo calculo la energía interna para un gas ideal? Se ve por temperatura. Por el diferencial. Se ve muy bien. T final menos T inicial. Y como tengo que calcular el calor, ¿qué hago con el trabajo? Lo paso por... Exactamente. ¿Sí? Entonces, de acá calculan el calor. ¿Sí? Numéricamente, tenemos que hacer un análisis para tener, así como dijimos, la temperatura final va a ser alta, les aviso que es muy alta, igual están las respuestas, pero es alta. Tenemos que hacer un análisis de qué estuvo pasando. ¿Sí? Yo entregué calor y al principio, ¿qué hubo? Solo variación de energía interna, no exactamente a esta temperatura, digamos, pero hubo una variación de energía interna, ¿para qué? Para que hacer que el pistoncito flote. Y después yo seguía entregando energía para que haya trabajo y además llegar hasta la T final. Entonces, en valor numérico, el que hizo todo el esfuerzo para que aumente la energía interna y para que haya trabajo, fue el calor, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, el número, y esto te decía en valor, tiene que ser justamente la suma, porque además el calor está entrando al sistema, y por convención tiene que ser positivo, pero además de eso, en número, tiene que ser más grande que la variación de energía interna y el trabajo por separado. O sea, yo fui haciendo pequeños cálculos, calculé la temperatura, todo el resto lo puedo sacar porque está en tabla, calculé el trabajo, y es como que voy teniendo valores. Entonces yo ya sé que el calor va a ser mayor que el valor del trabajo y que el valor de la variación de energía interna. ¿Se entendió esto? Sí. Seguimos. Bueno, entonces ahí como que contestamos el primer bloque de preguntas, nos queda calcular la variación, porque ustedes no tienen el problema, les digo, la variación de entropía del sistema y la entropía generada, ¿sí? Entonces, variación de entropía del sistema. Para un gas ideal, ¿cómo lo calculo? Vamos, lo vimos las clases pasadas, la otra. Había varias formas de calcularlo. Y en segundo al principio estamos más verdes que en primero. No, bueno, pero esto es... sí, todavía no hicieron ningún ejercicio o ya empezaron. Sí, ya empezaron. Sí. ¿Cómo calculamos la variación de entropía para un gas ideal? ¿No es el calor sobre la temperatura? No, ese es del balance. Si se acuerdan, yo les había dado como muchas opciones. Del cuestionario lo han visto ya también, lo han reforzado. Cuando yo les decía la variación de entropía depende del desorden. El desorden lo genera la presión y la temperatura. Entonces la variación de entropía tiene dos componentes: desorden por temperatura, desorden por presión, y si hay los dos, lo sumo a los dos. Entonces había como distintas estrategias. Una era calcularlo, la masa es dato, le escribo, y decir, CB, logaritmo, a ver si puedo ir para atrás. No, voy a borrarlo para que no quede mal. ¿No se acuerdan las ecuaciones estas de los logaritmos? Temperatura final sobre temperatura inicial. Sí. Más R
Por el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. Esa es una ecuación. Muy bien. Bien, perfecto. Fíjense que acá si ponemos, yo dibujé el volumen específico, si ponen el volumen grande da lo mismo, porque dividen y multiplican por la masa, así que da lo mismo, usen el dato que tengan. Bien, una regla para que recuerden es que cuando pongo CB, acá va volumen, ¿sí? Otra opción era usar CP, y si usan CP, ¿qué pasa del otro lado? La estática. La presión, exactamente. La ecuación es la misma, lo único que restamos, CP menos RG, logaritmo de las presiones. Todo el porqué y toda esta demostración ya lo vimos y está en los libros. Ahora un tema es que esto es lo mismo, ¿no? Variación de entropía, es distintas formas de verlo. Vimos que esto nos da lo mismo que sea constante, ¿sí? Que sea variable, que podíamos poner un CP medio, ¿sí? Bueno, resulta que este problema, yo les adelanto, la temperatura es muy alta, ¿sí? Entonces, también tienen otra, cuando las temperaturas son muy altas, pueden usar la tabla de Einstein y corregir la parte de temperatura, que sería la primera parte de esta ecuación, por la entropía supracero que vimos en la tabla, que se saca entrando directamente con las temperaturas. Y después corrigen sí o sí por presión. Cualquiera de estas tres expresiones les sirve para calcular la pregunta B, ¿sí? Que era la variación de entropía del sistema. Había otras más complejas, que era el CP, usar una ecuación, integrarla, ¿se acuerdan de eso? Bueno, eso es más a nivel conceptual o teórico. Lo que yo quería que se queden es con las expresiones, ¿sí? La lógica que tienen, y cualquiera de estas dos, usen cual usen, el resultado es exactamente el mismo, y pueden probarlo ustedes haciendo las cuentas. Esta va a ser levemente inferior, ¿por qué? Porque esto, como la temperatura es muy, muy alta, y cuanto más alta la temperatura, más error cometemos, con el tema de entropía, va a ser un poquito más precisa la expresión, pero no, o sea, van a tener un número distinto, pero no va a ser un número totalmente distinto, ¿sí? O sea, pueden tener un pequeño error, pero acá aparece un concepto de teoría de cuando ustedes plantean el examen, ¿sí? Supónganse que esto sea ejercicio de examen, tienen todas estas opciones. Si se ponen a buscar en tabla, puede que pierdan tiempo, o no se sienten seguros con el uso de tablas, pero saben que esta expresión es la correcta, porque la T final es como 1300 y pico de grados. ¿Okay? Entonces, lo que pueden decir es que esta sería la expresión adecuada, pero por una cuestión de tiempo usan una de las otras dos. Entonces, ahí me demuestran que saben el criterio de cómo impacta la temperatura en los calores específicos, pero hacen una cuenta un poco más rápida, ¿sí? Pero en definitiva, bueno, estas son todas las opciones que tenemos, y quería aprovechar como para hacer también un repaso de teoría de la forma de calcular. Esto está exclusivamente, fíjense otra cosa, relacionado al sistema. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las temperaturas del sistema, las presiones del sistema, el volumen del sistema, ¿sí? Y la última pregunta que nos quedaba por responder es sobre, a ver, déjame ver una cosita, era la entropía generada, ¿sí?
Uy, ¿salí del modo presentación o todavía estoy? ¿Ven algo, chicos? ¿O salí? Se ve, se ve. Sí, sí, sí. Okay, ahí está. Les decía que lo último que nos falta es calcular la entropía generada. Entonces acá sí, la entropía generada sí o sí sale del balance, porque justamente es lo que me mide cuánto perdí. Y cuánto perdí solo lo puedo sacar haciendo la diferencia entre lo que tenía y lo que me queda. ¿Sí? Entonces, eso lo tenemos que resolver a través del balance de segunda ley. Q sobre T más la sumatoria de masa de entrada por entropía de entrada, menos la sumatoria de masa de salida por entropía de salida. Bueno, esta cosa. No sé qué aprieto, déjenme. Con la entropía de salida, más la entropía generada, fíjense que esto es lo que hace que me cierre el balance, es igual a la variación de entropía final inicial. Y justamente lo que calculamos antes es la variación de entropía final inicial, con lo cual esto ya lo tengo del inciso anterior, no lo tengo que volver a calcular. De acá, de esta expresión, de este balance, ¿qué puedo tachar? De nuevo, las entradas de masa, entrada y salida de masa. Exactamente. Entonces, como lo que me pide el problema es esto, yo digo que la entropía generada es igual a la variación de entropía del sistema, que la acabamos de calcular, menos el calor que calculamos en el inciso C, sobre la temperatura, y acá ¿qué temperatura va? ¿La de la fuente? Exactamente, recuerden lo que yo les había dicho, que cuando me entrega calor una fuente, el calor se divide por esa temperatura, y cuando yo libero el calor al medio, el calor va dividido por la temperatura del sumidero, aquel que recibe el calor, ¿sí? Entonces, con esta expresión, calculan el último inciso del problema, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. Entonces, esto era todo el problema. Acá tienen las respuestas y punto por punto que tuvimos en cuenta. Fíjense, la primera pregunta, la A era esta, ¿no? El cálculo de temperatura. Pero para llegar acá necesitaba previamente la masa no la tenía. Y esto está a propósito también, para darse cuenta que a veces tengo formas de hacer otros cálculos y de conseguir más información, ¿sí? Fíjense que yo les decía que la temperatura era altísima. Si usaran tablas, por ejemplo, pueden usar un valor aproximado. No es necesario que usen 1393,7, pueden ser 1394, 1395, pero en ese caso ustedes me aclaran, supuse tal cosa o usé tal valor por aproximación, ¿sí? Después analizamos el tema del trabajo, ¿sí? Analizamos los tipos de transformaciones, por qué era un trabajo de borde a presión constante y no era otro tipo de expansión, ¿sí? Vimos que además era el único trabajo, y como tal lo pusimos en la primera ley. Fíjense que recién acá usamos una ley de la termodinámica, ¿sí? La primera. Y acá usamos la segunda, ¿sí? Esto va a lo que yo les decía hoy, no vayan de una a poner balance, sino que ordenen las ideas primero. Después calculamos la variación de entropía del sistema con la condición de que es un gas ideal. Si no hubiera sido un gas ideal, directamente con tablas van y calculan de la tabla, van y buscan, interpolan y demás, pero tenían la información. Y después calculamos la entropía generada, ¿sí?
estas respuestas, si ustedes se fijan, bueno, acá la que me faltó es que, no, está todo. Fíjense que todas las consideraciones que fuimos haciendo las fui marcando. Gas es ideal, la que no está por ahí es sistema cerrado, ¿no? Andrea, Sí. ¿podés volver un segundo, una para atrás, que estaba viendo la fórmula, si era... Sí. Ahí está, gracias. No sabía si era, si el sumatoria de Q sobre T era positivo o negativo, si iba con un signo Cuando yo menos lo paso adelante. para el otro lado, bien, Lucio, la pregunta. Cuando yo lo paso, o sea, fíjense que hasta ahí yo lo único que hice es un trabajo matemático, ¿sí? Acá, o sea, como lo planteamos siempre, es Q menos W, ¿sí? Y después todo. En este caso no va trabajo porque es una forma ordenada de transferencia de energía, pero la estructura es la misma que vimos para la primera ley. Yo el calor de acá lo despejo y matemáticamente me queda como negativo. Ahora, cuando yo voy a poner un número ahí, me paro en el sistema y me fijo. Si el calor entra, es positivo. Entonces el menos con el más me va a quedar menos. Y si el calor saliera del sistema, es negativo. Y el menos con el menos me da más, ¿sí? Pero ojo con el tema de signos, pónganlo al final cuando van a hacer las cuentas, porque si lo ponen antes y después lo empiezan a como tratar de manipularlo y ahí tienen problemas. Y me hiciste acordar, gracias, que hay una única, o sea, que hay una cosa que ustedes ya pueden saber antes de hacer las cuentas. ¿Cuánto les va a dar la entropía generada? No digo número exacto, pero... ¿Positivo o no? Exactamente, mayor que 0, ¿sí? Esa es otra cosa importante. Entonces, si ustedes metieron la pata, por ejemplo, con el signo del calor, se van a dar cuenta acá. Claro. ¿Por qué? Porque en esta también pueden hacer otro análisis. Ustedes tienen un sistema que arranca a baja presión y baja temperatura y termina a alta presión y alta temperatura. ¿Cómo va a ser la variación? ¿Al final tengo más desorden o menos desorden que al principio? Tendría que tener más desorden que al principio, ¿no? Exactamente, entonces la variación esta va a ser positiva, ¿sí? Perfecto. Sé que este término va a ser positivo. Entonces, si este quedara con el signo menos, en valor absoluto Q sobre T tiene que ser más chico que la variación del sistema, porque siempre se tiene que dar esto, ¿sí? Todo esto que les estoy diciendo son chequeos y análisis que ustedes pueden ir haciendo para entender el problema, para ir construyendo, decir, bueno, hasta acá vengo bien porque me va dando bien, ¿sí? Cuando a veces, bueno, cuando los exámenes son presenciales o cuando me preguntan un ejercicio, me dicen, profe, no me dio. Y yo miro y les digo, acá está el error. Y lo hago después de 20 años dando termodinámica, lo hago bastante rápido. Y ustedes dicen, pero ¿cómo se dio cuenta? ¿Por qué hago estos chequeos rápidos? ¿Sí? Entonces puede encontrar si el error viene desde arriba o si el error apareció en un momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque veo, este le tiene que dar positivo, este le tiene que dar negativo, este le tiene que dar mayor que 0, menor que 0, entonces digo, analiza por acá, porque esto no está bien, ¿sí? Bueno, esas cosas háganlas ustedes para ustedes mismos, entonces van construyendo y se van tranquilizando también, porque las cosas como que le van cerrando, ¿sí? Y hagan el ejercicio además con un cronómetro para ver cuánto tiempo tardan en hacer los ejercicios. Bueno, seguimos con esto. Entonces, lo que ven acá es una síntesis donde yo fui marcando los supuestos y consideraciones para cada una de las resoluciones. Y al lado tienen los números para que ustedes después, esto así, tal cual, con los rayones, si les parece, se los paso a PDF para no perderlo, y se los mando, se los subimos al Moodle, así les queda el planteo de todo el problema. Les recomiendo que traten de hacerlo sin mirar y vayan chequeando los resultados. Pero para... Consulta.
Sí. En el cálculo de la entropía, ¿usás el volumen específico o el otro volumen? Fíjate que da lo mismo cualquiera de los dos, porque si yo, fíjate, acá tengo el volumen específico, que es metros cúbicos sobre kilo. Si yo, al de abajo también es metros cúbicos sobre kilo, y como la masa es la misma, se irá si pongo el volumen grande o si pongo el volumen específico. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Perfecto, sí, siempre igual lo multiplico por m, y use cual use. Claro, exactamente. Es como multiplicar y dividir por el mismo número. Entonces te queda invariante. El valor, y sobre todo para hacer un logaritmo, no te afecta mucho. Esas son cosas también que están buenas que ponderen, porque a veces se acostumbran a trabajar, supónganse esta expresión, con el volumen grande, el volumen absoluto. Y resulta que vienen planteando el problema con el volumen específico. Entonces, como ustedes están switchados a que esas ecuaciones con el volumen grande, pierden 5 minutos de calculadora, 2 minutos para pasarlo al volumen grande y no les cambia, ¿sí? Entonces, empiezan a administrar los esfuerzos y esos análisis están buenos para darse cuenta. ¿Y cómo los hacen? Con las unidades. Cada vez que van a hacer una cuenta, esto me tiene que dar adimensional. Y ahí ya directamente van a caer en la respuesta, ¿sí? Seguramente más de uno cuando me hace una pregunta después se está contestando solo. No importa, háganse las preguntas las veces que sea porque es la forma de aprender. Bueno, y para ir cerrando esto y después hablamos como de las consultas que tengan y un planteo que hubo recién al principio de la clase, el paso siguiente, después de analizar el diagrama, entender el sistema y demás, es empezar a notar qué estoy suponiendo, ¿sí? Y después recién aparecen las ecuaciones. No empezamos tirando las ecuaciones porque es como que se tientan, y no solo que tiran las ecuaciones, sino que ya le empiezan a poner número. En vez de poner la masa, supónganse que era dato, ya ponen el valor. Sobre todo cuando estamos construyendo, empiecen a sistematizar proceso de abordaje del problema, porque no hay dos problemas iguales. Entonces, si ustedes tienen sistematizado el proceso, que sí es igual, después van a poder resolver cualquier tipo de problema. Acá les dejo más prolijita una síntesis de las ecuaciones, pero igual les va a quedar la presentación con todo lo que armé, pero esto es tipo secuencial a medida de cómo fuimos resolviendo el problema. Nos quedan unos minutitos. Me gustaría hablar de dos cosas. Primero, ¿la clase de hoy les sirvió? ¿Les parece que haga algo parecido para la próxima con otra cosa? A mí me gustó, me encantó la clase de hoy. Sí, fundamental. Profe. ¿Sí? Bueno, para la próxima... Sí, a mí lo mismo. Perfecto, entonces para la próxima hago una, pero con sistema abierto y vamos a usar tablas. Entonces hacemos como un repaso general de todo. Profe, si por ahí también se puede hacer algo similar a lo, o sea, no estoy diciendo, digamos, un punto de parcial, sino algo similar a como por ahí se puede llegar a tomar el parcial o algo, también estaría. O no sé si va a ser algo así también, porque por ahí esto es más similar también a los problemas que veníamos haciendo en la guía, y por ahí, digamos, algún ejercicio de parcial, no sé, integra más cosas, no sé, algo así. Claro, no, en líneas generales, ¿qué les puede cambiar del parcial? Una cosa que les pido a veces es que o analice la respuesta o que no calculen, pero digan positivo, negativo, mayor, menor y justifiquen, ¿sí? Que un poco fue lo que yo fui haciendo a medida que hablaba y que desarrollábamos el examen, ¿sí? El ejercicio, digamos. Pero básicamente lo que yo espero de ustedes cuando resuelven el problema es esto, o sea, esa estructura que les permita ordenarse, ¿sí?
Yo soy el extremo de la obsesiva, aun cuando no sé mucho orden en cómo escribo y cómo manejo el espacio en un slide o en una placa, digamos que la estructura del... Se cortó. Pero en líneas generales el examen no debería ser muy diferente a esto. A ver, variantes hay 2 millones, ¿sí? La otra opción es que sea un tanque rígido, que tengan más de un trabajo, pero todo se versa sobre lo mismo, de plantear el sistema de alguna manera e ir llevándolo de manera ordenada. O sea, no poner, por ejemplo, porque ustedes saben que es un sistema cerrado de una la ecuación del sistema cerrado, ¿sí? Acá ya está la ecuación del sistema cerrado, ¿sí? Pero partan de la general porque eso les permite, por ejemplo, ver que podrían tener más de un trabajo, entonces lo van teniendo en cuenta, pero no sé, Agus, vos qué opinás, pero no es muy diferente a cosas que he tomado en los exámenes. La verdad que no, es como lo que dijiste al principio, quizá no están todos los 5 incisos, sino directamente calcular la entropía generada de algún tipo de proceso y con eso tienen que hacer todo el procedimiento que se hizo hoy. Quizá eso cambie también, que por ahí con una sola pregunta tengan que igual ustedes darse cuenta que tienen que hacer todo eso. Y no quita esto para nada de que después agarren no sé, un ejercicio que tengan que querramos de resolver entre todos en las consultas, ¿eh? O sea, y si alguno que ya rindió y ya cursó dice, bueno, quiero hacer este ejercicio porque no lo entendí o porque considero que no es igual, no hay ningún problema, para eso están las consultas, para eso nos quedamos un ratito después, ¿sí? Y con esto aprovecho para tratar otro tema, que es el tema justamente de las consultas. Solamente 40 de casi 70, 60 y pico, completaron la súper archicorta encuesta de qué hacemos con las consultas, ¿sí? Sí, fíjense que en el chat tienen el link, por favor, lo puse al principio de la clase, lo pusimos, habían contestado 40 exactamente antes de que arranque la clase y tenemos todavía 40 y ustedes son más de 60. Es más, ahora hay 50 y pico de conectados. Si se toman el favor, es una sola pregunta, hay 2 horarios, si tienen que elegir uno de los dos, y si no, decidimos con lo que está, Andrés. No sé qué opinas. Bueno, les aviso que el 53% ha votado por el martes. ¿Podrían poner el link otra vez? Porque no me aparece. ¿En el chat? Ahí lo pongo de vuelta. Dale, gracias. Ah, bien. Claro, yo no puse la opción de que si no les sirve ninguno de los 2 horarios, pero es porque no tenemos muchas opciones más. Por antes de las 5 no podemos, y después de las 11 de la noche no hay cabeza que aguante, creo yo. A no ser de igual, ahí están, ya contestaron un par más y ya llegamos al 60% en los martes. Bien, bien. Bueno, entonces quedarán los martes. Respecto de las consultas, insisto, estamos para responder lo que ustedes planteen, con lo cual, por ejemplo, yo en el problema de hoy recuperé un par de cosas, que era el tema de el trabajo, ¿sí? Que ojo que el único trabajo que ven en un diagrama presión-volumen es el trabajo de expansión, sea el que sea, ¿no? Isotérmico, adiabático, politrópico, a presión constante, pero guarda que no es el único trabajo que ustedes pueden tener, ¿sí? Eso es otra cosa a tener en cuenta y súper importante. Ah, y ahora que dije, me acordé de una cosa que vimos al principio,
teníamos el tanque que le entregábamos calor y hacía trabajo, ¿no? Esto para la ley de la conservación daba lo mismo porque podría, o sea, lo que calculaban como entrante o quien hiciera el trabajo para variar la energía interna y para generar el trabajo de expansión, el número le iba a dar lo mismo. Ahora, para esta expresión, fíjense que no da lo mismo que lo haga un trabajo eléctrico, por ejemplo, a que lo haga el calor. Si no tenemos calor, todo va a ser desorden en el sistema. Entonces, guarda con eso, la entropía generada no va a dar lo mismo si le erran al calor de entrada que al trabajo eléctrico. ¿Sí? Es justo una de las condiciones por las cuales es importante dibujar la frontera para recordarnos de que si se trata de trabajo eléctrico o si se trata de calor. ¿Sí? Y otra cosa más, ¿se entendió esto? Porque quiero saltar a otra cosa. ¿Lo ven acá el hecho de que calor y trabajo no dan lo mismo? La entropía generada sería diferente. Sí, sí. Bien. Y el otro tema que plantearon hoy, un ratito antes de que empiece la clase, es el tema de correr el examen. La verdad es que primero, no lo pasaría otra semana. ¿Por qué? Porque nos queda justo el tiempo para corregir, darles una devolución y tomar el examen antes de las vacaciones, ¿sí? Entonces, la semana es la semana del 22 de junio. El tema es, pidieron pasarlo aunque sea del 23 al 24. Yo les digo que hay un problema con pasarlo al 24 y por eso lo elegimos el 23, ustedes en eso deciden, pero el tema es que en el día 23, después de termo, no hay nada, ¿sí? No hay otra materia. Entonces, si hubiera, supónganse, una falla, este tema de la sincronización del reloj de Moodle, cualquier eventualidad, tenemos como un margencito de tiempo para estirarnos 10 minutos más, 15 minutos más. Ahora, si la hacemos el miércoles, ustedes tienen clase y yo no puedo extenderme en el horario de otra clase. Entonces, el tiempo es el que tenemos y esa posibilidad el 24 no estaría. ¿Sí? Si faltan, supónganse, 10 minutos, 15, uno no pudo subir el archivo al Moodle, le habilitamos unos minutitos más para que lo suban, todo eso desaparece si el examen es el 24 porque yo no puedo exceder por encima de la otra materia, porque además queda registro de eso, chicos. Entonces, por eso nosotros hemos elegido tomar los exámenes los martes, pero si todo el mundo rinde el 23 y no pudiera el 23, yo no tengo drama. Ahora analicen también la posibilidad de la otra materia. Acá dicen, materias de cuarto se superponen con el horario de los parciales. Bueno, ahí yo ya no puedo hacer nada porque la filosofía es, pésenlo ustedes, a ver, la materia es de tercero, yo me tengo que tengo que respetar los horarios de tercero y las superposiciones de tercero, no puedo, si fuera fácil, no habría ningún problema, pero evalúen el hecho de perder esos 15 minutos extra por cualquier eventualidad con el tema de la superposición. O sea, la verdad no, aparte es un día que rinden, no sé, la verdad es que ya ahí me supera la decisión. Cuando yo planteo estas cuestiones,
me dicen las materias de tercero y se planifica en base a tercer año. Los entiendo y tienen mi mayor ayuda, pero mucho más no puedo hacer. O sea, que lleguen 15 minutos tarde a la materia que tienen después, yo los dejo salir 15 minutos antes, con lo cual no hay ningún problema un día para la otra materia, pero fíjense, tenemos todavía tiempo para definir el tema de la fecha del examen. Yo lo que quise fue exponerles todas las condiciones, ¿sí? Y en definitiva podemos preguntar, no sé, Agus, ¿qué opinás? Si es el 23 o el 24, con todo este contexto que acabo de explicar. Sí, lo bueno estaría ver, porque yo creo que si, por ejemplo, son pocos los que quieren pasarlo al miércoles, del martes al miércoles, teniendo en cuenta que el miércoles no nos podemos extender mucho más que 15 minutos, quizá vayan a haber varios alumnos que se sientan perjudicados por el cambio. No nos podemos tampoco meter en la decisión entre ustedes alumnos de modificar esa fecha tampoco. Y obviamente la recomendación siempre que nos hacen a nosotros es que nos concentremos en lo que es el tercer nivel, si bien está justamente esta condición de dejarlos cursar al mismo tiempo, saliendo 15 minutos antes de nuestra cruzada y 15 minutos después a la siguiente. En temas de planificación de parciales es diferente. No sé qué más se puede hacer, pero es algo que primero deberían, creo que, plantearlo entre ustedes internamente, los alumnos, creo yo, no sé, porque mucho más no podemos hacer nosotros. Sí, quizás tenga que hablar entre ustedes, tienen el grupo de termo, y defínanlo ahí, pero ya les digo, o es el 23 o es el 24, y no hay otra opción. Y además porque la planificación me tomé el trabajo de hacerla en enero y febrero y fue aprobada y ya está, ¿sí? Y cualquier pieza que mueva se me complica el resto, con lo cual trato de respetarlo. Yo estoy con el cronograma abierto. Pasar del martes al miércoles ya incluye que va a haber menos clases entre fechas de parciales en lo que es corrección, planteo de dudas y avance de lo que es la planificación, y pasarla ya la